Buenos días, aquí estamos un viernes más con los webinars de buenas prácticas y en esta ocasión vamos a hablar de carpinterías. Bueno, voy a presentar al ponente y a compartir pantalla. Un segundito. Vale, como decía, vamos a hablar sobre carpinterías de altas prestaciones en proyectos Passy House. Tenemos para ello en esta ocasión a otro patrocinador técnico de la plataforma PEP, que es Grupo Ayuso. Daniel Zueco pues, nos va a acompañar en este webinar y nos va a contar las buenas prácticas que pueden hacerse, ¿no?, en carpinterías de altas prestaciones. Como siempre, podéis escribir vuestras preguntas en el chat de GoToMeeting. Y bueno, informaros que esta sesión se está grabando para que podáis visualizarla después y también aquellos que se hayan inscrito pero no hayan podido asistir finalmente, os enviaremos posteriormente el link de grabación para que podáis visualizarlo. Y este webinar también informaros que es interesante para aquellos que queráis reconocer estos créditos que otorgamos con estas formaciones continuas, ¿no?, del Passy House Institute, y bueno, está reconocido con un punto de crédito del Passy House Institute y tenéis que poner este código que veis aquí en pantalla. Para ello necesitamos comprobar vuestros datos, ¿no? Entonces necesitamos que registréis vuestro email y vuestro nombre completo, por favor, en el perfil de GoToWebinar. Para ello tenéis que hacer clic en 3 puntitos que aparecen en vuestro recuadro como de la cámara y ahí podéis editar correo y nombre, ¿no? Es un botón que pone editar. Brevemente informaros de los próximos webinars muy interesantes que tenemos en marcha. La próxima semana, el último webinar por el momento, ¿no?, de píldora formativa PHPP 10. También podéis inscribiros. El siguiente webinar de buenas prácticas será de ventilación de doble flujo, también en octubre. Y bueno, también por supuesto recordaros que están a la venta las entradas a la conferencia que este año será en Valencia. Es un evento muy interesante, lleno de actividades, de jornadas y ponentes expertos de alto nivel. Y nada, os animamos a que aprovechéis este descuento reducido hasta el 31 de octubre y bueno, animaros a que no os quedéis sin la entrada y veros allí. Y nada más. Por último, comentaros brevemente los beneficios que tiene ser socio PEP, porque gracias a la labor de los patrocinadores y los socios que nos apoyan, pues podemos desarrollar estas actividades de forma gratuita. Y bueno, en pantalla veis pues, que tenéis una alta visibilidad, ¿no?, en nuestra página web, tenéis poder de decisión, tenéis acceso a toda la Pasipedia, ¿vale?, con muchísima documentación técnica traducida al castellano y bueno, descuentos en diferentes eventos, en software como el PHPP, Design PH, etcétera. Y nada, os animamos a que le echéis un vistazo y nada, cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir. Y nada, sin más dilación, os voy a dejar con Daniel Zueco. Te voy a hacer presentador, ¿vale?, para que Sí, puedas compartir. Ya estás. ahí está, Vale, ¿verdad? ya lo estamos viendo, sí, perfecto. Perfecto. Pues Pues adelante. nada, muy bien. Pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir y por vuestro interés en este webinar. Agradecer también a la plataforma de edificación Passy House la organización del mismo. Bueno, pues este webinar lo hemos querido llamar Passy House como referente en la puesta de valor de la ventana, desde la NB CT79 al estándar Passy House. Históricamente, en España, en el sector de la construcción, nunca se le ha dado la importancia que merece la eficiencia energética en la edificación, el cuidado y mimo de las envolventes térmicas y las ventanas como parte de esa envolvente térmica. Pensemos que hace
40 y poquitos años, con la aparición efectivamente de la NEC 79, fue la primera norma que obligaba en España a poner aislamiento térmico en las cámaras de las fachadas. Y no fue hasta la aparición del código técnico en el 2006 que mantuvimos más o menos las mismas condiciones. O sea, prácticamente estábamos hablando de series frías o temperaturas de puente térmico pequeñitas o carpinterías de madera. Empezó por aquellos años finales de 70, principios de 80, la aparición de las primeras ventanas de PVC. Pero bueno, el verdadero impulso que se tomó en este sentido fue a partir de como digo, la aprobación del Código Técnico en el año 2006. Además, ya sabéis que luego los países miembros se obligan a revisarlo y a actualizarlo cada 5 años, aunque España, bueno, pues se lo ha tomado con más calma, lo que ha hecho que se merezca en algún momento algún tirón de orejas. Y fue precisamente quien ha puesto en valor precisamente la ventana como elemento más importante o de los más importantes dentro de esas envolventes térmicas eficientes en edificación ha sido el estándar Passive House, que se ha venido a configurar como una asíntota a la cual tiende el propio código técnico y bueno, pues si algún día deja de tener ese comportamiento de asíntota y llegan a converger, pues no lo sabemos, ¿no? Pero es de agradecer que aunque haya sido hace poquito, pero bueno, que se empiece la carrera por mejorar la eficiencia de nuestros edificios cada vez más. Hay 3 aspectos fundamentales de la ventana que inciden directamente en la demanda y consumo de energía en una vivienda. Estos 3 aspectos son, por un lado, la transmitancia térmica de la ventana, en este caso, vinculado directamente con la conducción de la transmisión de energía por conducción. Por otro lado, tenemos el factor solar, que es una circunstancia, el factor solar específica del vidrio, vinculado directamente por la transmisión de energía por radiación, en este caso del sol. Y el tercer aspecto fundamental de implicación de la ventana en el consumo, como digo, de energía en una vivienda es la permeabilidad al aire, la estanqueidad, vinculado directamente por la transmisión de energía por convección. No obstante, como veis en la pantalla, es el código técnico a través del documento básico de ahorro de energía quien nos dice lo primero, que tenemos que tener una caracterización de los huecos pertenecientes a esa envolvente térmica y que específicamente de esos huecos en esa caracterización debemos de incluir, aparte de los 3 aspectos que he comentado, las características geométricas y constructivas de esa ventana, al espacio al que pertenecen, la descripción de las protecciones solares, como digo también la sortidad de la cara exterior del marco, que como veremos incide directamente en el factor solar modificado. La permeabilidad al aire, este aspecto tan importante, como os digo, pertenece a ese grupo de los 3 más importantes y también lo pide el código técnico, como acabamos de ver, es simplemente qué cantidad de aire se filtra a través de las juntas de la ventana. El código técnico, cuando nos pide estudiar este aspecto, se apoya en la norma de producto, la 14.351, que es la norma de producto de ventanas, y esta norma, a su vez, nos especifica que el ensayo al que hay que someter la probeta para estudiar esta circunstancia tiene que ser la UNE 1026 que ves allí. Los resultados obtenidos de ese ensayo se clasificarán conforme a la 12.207. Ahí os he puesto un poco en qué consiste este ensayo, pero básicamente lo que vamos a someter a la probeta, colocado en el banco de ensayo de forma estanca, a presiones de viento, de aire, mejor dicho, con saltos de 50 pascales hasta los 300 y a partir de los 300 saltos ya de 150 pascales. A los 100 pascales vamos a ver qué aire se escapa a través de las juntas de la ventana. El código técnico, también a través del documento básico de ahorro de energía que estamos viendo, nos limita esas pérdidas de aire a través de las juntas, esas filtraciones de aire, dependiendo de la zona climática donde esté ubicado el edificio que estemos proyectando. Como veis, a través de la tabla 313 del documento básico, como digo, de ahorro de energía, nos dice que en las zonas alfa, A y B, que son zonas especialmente cálidas, como es lógico, nos permiten que se escape a través de las juntas
no más de 27 metros cúbicos por hora por metro cuadrado de vivienda. En las zonas con menos calor, que es la zona C, D y E, nos lo limita a 9 metros cúbicos por hora por metro cuadrado. Estos volúmenes de aire, insisto, a 100 pascales de presión de aire, se clasifican, según la norma que hemos visto, en 5 clases, que va desde la 0 a la 4. Si una ventana la tenemos sin ensayar, se considera clase 0. Si por esa ventana que tenemos en el banco de ensayos se escapan más de 50 metros cúbicos de aire por hora y por metro cuadrado, será una clase 1. Si se escapan hasta 27, será clase 2. Hasta 9, clase 3. Hasta 3 metros cúbicos por hora y metro cuadrado, clase 4. Es decir, la clase 4 es la mejor que existe y, como veis, es 3 veces mejor, 3 veces más estanco una ventana clase 4 que una clase 3. Estamos comparando 3 metros cúbicos frente a 9, ¿vale? Claro, es evidente que el código técnico lo limite la mejora a la clase 3 a los 9 metros cúbicos, porque es la mayor parte de ventanas deslizantes que podemos encontrar en el mercado responden a esta clase de permeabilidad al aire. Y luego las practicables, lo más habitual encontrarse en todos los fabricantes es la clase 4 ya, ¿vale? El código técnico también nos dice que tenemos que definir la transmitancia térmica de la propia ventana. Como sabéis, la definición de transmitancia térmica puede ser perfectamente un valor numérico que nos da la respuesta a la pregunta cuánto aísla un material o sistema constructivo que pertenece a la envolvente térmica de una vivienda, la que estemos estudiando. Y el cálculo de la transmitancia térmica de la ventana no deja de ser un cálculo proporcional de los elementos que la componen. Evidentemente, aquí quien va a jugar un papel muy importante va a ser, por un lado, el vidrio, que es lo que más superficie va a poder llegar a ocupar, y el perfil de la propia ventana. Como veis, en esa expresión lo que estamos haciendo es multiplicar el área del vidrio por su transmitancia térmica, lo que llamaremos U-glass, la transmitancia térmica del vidrio, más el área del marco por la transmitancia térmica del propio marco, lo que llamaremos U-frame, más la longitud del perfil intercalario, que es el contorno del propio vidrio, por la conductividad térmica en vatios por metro lineal por grado Kelvin de ese perfil intercalario, de esa unión entre vidrio y marco de la ventana, más el área del propio cajón de persianas, si lo lleva, por la transmitancia térmica de ese propio cajón, más la longitud de junta entre cerco y cajón de persiana, por la conductividad térmica de esa junta. Todo ello lo dividiremos entre la superficie total de la ventana, que está formada evidentemente por la superficie del vidrio, más la superficie del perfil, más la superficie del cajón. Si, como digo, los dos elementos que más importancia tienen o que más van a jugar un papel más protagonista en esa ecuación que acabamos de ver, va a ser, por un lado, la transmitancia térmica del marco y el vidrio con su glass, con su transmitancia térmica. Si hacemos una clasificación de los perfiles que podemos utilizar para fabricar ventanas en función de su transmitancia térmica, tenemos que aquellos perfiles que utilizábamos en aquellos años 70, 80 que hemos hablado, que cuando apareció aquella primera norma que ya empezaba a cuidar un poco los aspectos de eficiencia energética en las envolventes perimétricas de nuestros edificios, son ventanas de aquellas, ya os digo, con marcos metálicos, marcos de series frías, sin ruptura de puente térmico, en los que podríamos encontrar transmitancias térmicas que rondaban los 5 o 6 vatios por metro cuadrado y grado Kelvin. La evolución tecnológica que sufrió este tipo de perfil de marco fue incluirle una rotura de puente térmico. No deja de ser otra cosa que partir longitudinalmente ese perfil y meter un material aislante entre las dos capas, como si fuera un bocadillo. Entonces, ese material aislante suelen ser termoplásticos técnicos, ahora lo vamos a ver un poco más desarrollado con nuestra propia experiencia. Empezamos con roturas de puente térmico pequeñitas, fuimos mejorando el out-frame de esos valores que os digo de 5 o 6 a valores ya en torno a los 3-4 vatios. También, y muy habitual en aquellos años, era encontrar ventanas de madera
que dependiendo de la densidad de la propia ventana, de la propia madera, tendrá una transmitancia u otra, pero vamos, estará en torno a 2. Incluso hoy en día también podemos conseguir ventanas de madera con U-frames similares a las del PVC. Y luego aparecieron los perfiles de PVC, que con las primeras tecnologías que llegaban del norte de Europa, que es la cuna del PVC, como sabéis muchos, pues estábamos en U-frames en torno a 2,2, 1,8. Todo esto ha llevado a una evolución a que perfiles de 70 de PVC con 5 cámaras, pues estemos en U-frames en torno a 1,3, 1,4, por ahí más o menos, ¿vale? Y ya si queremos reducir la U-frame de un perfil de PVC nos tenemos que ir a secciones más anchas que existen y cada vez se están utilizando también cada vez yo creo que más, que son perfiles de 76 donde podemos encontrar U-frames de 1,1. En concreto, dentro de los perfiles de aluminio, como os digo, y apoyándome un poco en nuestro desarrollo empresarial, aquellas primeras series de frías que teníamos nosotros también en aquellos años, nosotros empezamos, dado nuestro carácter innovador, a utilizar rupturas de puente térmico. Además, en vez de utilizar poliamidas pequeñitas, recurrimos al uso de resinas de poliuretano, en este caso de alta densidad. Empezamos con esas pequeñas roturas y conseguimos rebajar, por ejemplo, en la serie Eurothermic, aquellas transmitancias que estábamos hablando en torno a 5 o 6, pues conseguimos rebajarlas en este caso a 3,7 vatios por metro cuadrado y grado Kelvin de U-frame, como os digo. También he dicho antes, esas roturas de puente térmico fueron avanzando tecnológicamente, sufrieron un evidente desarrollo con el paso del tiempo, fueron volviéndose más anchitas y, por ejemplo, tenemos una serie que arrastramos de aquellas, que es la PT60, que en 60 milímetros de profundidad y con una poliamida de 24 milímetros conseguimos mejorar todavía más la U-frame consiguiendo 2,5 vatios. Hoy en día, con el uso de poliamidas y también hemos implementado el uso de otro termoplástico técnico como el Noril, en nuestra serie EIRA 70 o Energy 70, EIRA Canal 16, Eje 13 y Energy Cámara Europea, conseguir U-frames de 1,5 vatios en un perfil de 70 milímetros de profundidad. Como os digo, dado nuestro carácter inquieto e innovador, hemos llegado a desarrollar una rotura de puente térmico con resina de poliuretano, en este caso de baja densidad, nuestro sistema CORE, con el que conseguimos las menores espesores de perfil con la menor transmitancia térmica posible. Para que os hagáis una idea de la potencia de esta rotura, arriba os he puesto un comparativo de la conductividad térmica de los materiales que utilizamos, que hemos venido utilizando para crear esas roturas. Encontramos que la poliamida tiene 0,30 vatios, el Noril 0,18, un poquito más de la mitad, hemos mejorado. Esa resina que utilizábamos al principio de alta densidad tiene 0,12 y con este sistema nuestro CORE estamos, como es poliuretano, 0,035 vatios por metro y grado Kelvin. Todo este desarrollo de perfiles, los gamistas tenemos que dar las gracias en parte al desarrollo del vidrio. Es decir, nos hemos apoyado en el desarrollo tecnológico que ha ido sufriendo el vidrio. De nada serviría crear marcos súper aislantes y súper potentes en ese sentido si anduviéramos todavía con vidrios monolíticos o con cámaras muy pequeñitas y con U-frames, o sea, con uglas muy elevadas. Entonces, el desarrollo digamos, industrial y tecnológico que ha llevado el vidrio, pues ha servido un poco ha ido tirando un poco de la mano al desarrollo que hemos llevado los organistas a desarrollar perfiles de alta eficiencia energética. Esta serie que veis en pantalla es la Eurothermic Plus, ya os digo, 70 milímetros de profundidad de perfil, U-frame de 1 vatio, es la que tenemos certificada en el Pricewaterhouse Institute con una clase de eficiencia tipo B. Os he querido poner esta perspectiva de nuestra serie Eurothermic Plus porque ya sabéis que cuando diseñamos nuestras casas pasivas, la capa de hermeticidad, la capa de aislamiento térmico, recurrimos a la regla del lápiz que dice que debemos dibujar
con la punta del lápiz de forma continua y sin levantarlo toda la capa de hermeticidad y de aislamiento térmico de la envolvente térmica de toda la vivienda. Con esto he querido hacer un zoom a qué ocurre en una ventana Passive House, en una ventana de alta eficiencia cuando lo tenemos en ese tipo de envolvente tan eficiente. Entonces, en este tipo de ventana, en nuestra Geothermy Plus, nos vamos a encontrar que vamos a tener un vidrio de altísimas prestaciones con una UGLAS por debajo de 0 vatios. Muy posiblemente vamos a encontrarnos un perfil intercalario ya de borde caliente, un warm edge, y esta unidad de vidrio aislante la vamos a tener apoyada sobre una espuma de poliestireno reticulado, con una conductividad térmica, mejor dicho, de 0,034 vatios. A su vez, esta espuma de poliestireno va a estar apoyada directamente en el poliuretano de baja densidad del sistema core, de la rotura del perfil de aluminio. Este sistema core, esta espuma de baja densidad, va a estar a su vez en contacto directo con la espuma de EPDM, que va a servir además de separación de la junta seca, con una cámara seca con la cámara húmeda del perfil. Y esto a su vez en contacto con la rotura de puente térmico del cerco, también con su correspondiente poliuretano de baja densidad con una conductividad térmica de 0,035. Es decir, estamos con el lápiz dibujando la capa de aislamiento sin tener que levantarlo. Estamos garantizando una línea continua de aislamiento y homogénea. A su vez, cuando esta ventana entre a formar parte del sistema constructivo en una Passive House, estará en contacto con el poliuretano flexible de la junta de colocación entre la ventana y el premarco. Esa espuma de poliuretano de 0,035 estará a su vez conectada con el premarco, que también va a ser aislante, va a ser de madera o de material plástico. Y a su vez, si seguimos los preceptos que nos marca el Passive House Institute, ese premarco estará en la capa de aislamiento de la parte opaca del cerramiento de nuestra Passive House. Simplemente como curiosidad quería comentaros que este sistema Core lo tenemos extrapolado a otras dos series. Esta es muy interesante, la IRA60 Core, es un perfil de 60 milímetros de profundidad de perfil en los que hemos conseguido un outframe de tan solo 1,1 vatios por metro cuadrado y grado Kelvin. Para contextualizar esta potencia, me gustaría que lo compararais con lo que hemos hablado de un perfil de 70 milímetros de PVC, que es de los más aislantes que podemos encontrar en el mercado al margen de lo nuestro, que vamos a encontrar esos perfiles, como os digo, de 70 milímetros con frames en torno a 1,3, 1,4, ¿vale? Y luego tenemos un perfil de hoja oculta que es la existente Core HO con un frame de 1,3. No especifica directamente tanto el código técnico en el Passive House Institute como un requisito indispensable hablar de la dilatación de las carpinterías, pero creo que es importante comentarlo. ¿Por qué? Porque al final, como hemos visto en el cálculo de la transmitancia térmica, la ventana no deja de ser un conjunto de diversos materiales. Cada material tiene evidentemente su coeficiente de dilatación y, como digo ahí, lo que marca el coeficiente de dilatación es la variación de medida o de deformación que va a sufrir el perfil cuando se somete a cambios de temperatura. Claro, ocurre que esta dilatación, la dilatación que va a sufrir el material, en función de su coeficiente de dilatación, difiere mucho dependiendo del clima donde se vaya a colocar esa ventana. Si lo colocamos, por ejemplo, en España, que predominantemente es el clima continental, lo que nos vamos a ver es que esa ventana va a estar sometida a una gran amplitud térmica, es decir, en zonas especialmente frías, en zonas de montaña, vamos a ver que por la mañana nos vamos a levantar con temperaturas muy cercanas a cero o bajo cero y en el mismo día a las 4 de la tarde vamos a tener temperaturas igual cercanas a 20 grados, es decir, el salto térmico dentro de la misma jornada pues es muy, muy grande y las dilataciones pues son se marcan mucho, ¿no? Claro, no es lo mismo esa misma ventana colocarla, por ejemplo, en un país del norte de Europa, por ejemplo, Alemania, donde predominantemente tenemos el clima oceánico, donde vamos a tener temperaturas muy bajas, pero esas temperaturas van a ser muy estables. Va a haber muy poca oscilación térmica en esa jornada tipo, ¿no?
Evidentemente, a mayor coeficiente de dilatación lineal, mayores serán las deformaciones del material que esté sufriendo esa dilatación. Y mayor será el riesgo, frente a esa mayor dilatación, de sufrir patologías. Os pongo ahí, el coeficiente de dilatación lineal del aluminio es aproximadamente 24 por 10 a la menos 6 y la de PVC aproximadamente 70 por 10 a la menos 6. Es decir, que en un perfil que mide 1 metro, si le diferencia temperaturas 10 grados, el perfil de aluminio crecerá o decrecerá aproximadamente 0,24 milímetros frente al de PVC, que le hará pues, más, casi 3 veces más, 0,70. Y evidentemente el riesgo de patología será mayor, la limitación en fabricación también es menor en el PVC, precisamente por esta cuestión. Y claro, siempre Passy House lo vamos a colocar o interesa más colocarlo en zonas especialmente frías. Por eso creo que es un factor importante a tener en cuenta a la hora de prescribir este tipo de carpinterías en Passy House. Hablábamos también que uno de los aspectos importantes que nos manda el código técnico cuidar, y de esos 3 más importantes que hemos hablado, es el factor solar. El factor solar, representado por la letra G, es la medida global de energía que penetra a través del vidrio. Es decir, frente a un flujo incidente por radiación solar frente a un vidrio va a ocurrir 3 cosas. Una parte de la energía va a rebotar hacia la calle, hacia afuera, otra parte de la energía va a ser absorbida por el propio vidrio y otra parte va a atravesar el vidrio y va a pertenecer, va a formar parte de las calorías del fluido que esté, del aire que esté dentro de la vivienda. Aparte, como digo, el propio vidrio va a absorber energía y la va a irradiar también a su vez. Es decir, que el factor solar que nos interesa a nosotros va a ser la suma del flujo transmitido por el flujo incidente solar más el flujo remitido. Y como lo vamos a escribir en tanto por ciento, lo vamos a dividir entre el total del flujo incidente. Si este factor solar lo extrapolamos ya al perfil de la propia ventana y tenemos ya en cuenta también el factor de soleamiento de mochetas y del dintel del hueco donde está colocado, ya estaríamos hablando del factor solar modificado, donde ya entra en juego, como veis en la fórmula que está ahí descrita, la absortividad del marco, que es esa letra alfa que encontraréis ahí. Esa absortividad del marco, como os digo aquí, es la fracción solar incidente en la superficie del marco. Se expresa también en tanto por ciento como el propio factor solar y es función del color del perfil. Colores claritos absorberán menos energía, colores claros absorberán más. Aproximadamente, como veis ahí, un color blanco va a tener una absortividad aproximadamente de un 20% y un color negro del 96%. Otro componente principal muy importante en ese cálculo de la transmitancia térmica global de nuestras ventanas es el vidrio, como he dicho. Partimos de un vidrio monolítico, como os he dicho antes, de aquellos que se colocaban en los años 70-80 con esa transmitancia térmica en torno a los 5 o 6 vatios. ¿Y cuál ha sido la evolución tecnológica que ha ido sufriendo esos vidrios? Bien, nos dimos cuenta que si a ese vidrio monolítico lo atrapábamos con un aire seco con otro vidrio y hacíamos un vidrio de cámara y conseguíamos construir una unidad de vidrio aislante, pues habíamos mejorado mucho esa transmitancia térmica. Fuimos haciendo cámaras pequeñitas, fuimos aumentando ese grosor de cámara hasta llegar hasta los 16-18 milímetros de cámara. Ese es el punto óptimo del grosor de una cámara de una unidad de vidrio aislante. Más grosor va a penalizar el comportamiento térmico del vidrio. No solo no lo va a mejorar, sino que lo va a empeorar todavía incluso un poco más. Entonces, lo óptimo en cámaras de unidades de vidrio aislante serían 16-18 milímetros de grosor. Hablamos de aire seco en esa cámara precisamente para evitar fenómenos de condensación, de posible condensación si tuviéramos ahí un vapor de agua. Como no se puede limpiar, pues tiene que ser aire seco. Sacar el 100% de ese aire, de ese vapor de agua en un proceso industrial es francamente complejo. Es por eso que en el perfil intercalario, si lo rompiéramos, por dentro tiene bolitas de gel de sílice. Cuando nos compramos
un móvil y viene una bolita, un saquito con bolitas de gel de sílice, pues lo mismo. Esas bolitas de gel de sílice lo que hace es absorber el vapor de agua residual que pueda llegar del proceso de secado de esa cámara. Bien, nos planteamos entonces en una unidad de vidrio aislante, un 416-4. Importante, cuando nombréis, cuando determinéis un vidrio y escribéis 464, lo que estáis escribiendo, el primer 4 es la luna que da al exterior de la vivienda, el 16 es la cámara y el 4 de la derecha es la luna que da al interior de la vivienda. Acordaros siempre que la derecha es casa. Y hemos bajado de ese vidrio monolítico en torno a 5 o 6 vatios, lo hemos bajado, como veis ahí en la tabla, a un Auglass de 2,7, consiguiendo un factor solar G de un 80%, 0,8. Vale. A partir de aquí, ¿qué pasos más allá podemos dar para mejorar la eficiencia energética y el factor solar de ese vidrio? Pues ya tenemos que ir a tratamientos de capa. Para nombrar esas capas, para digamos, personalizar ese vidrio, nos vamos a referir a las caras del vidrio, para decir dónde van esas capas. La cara exterior del vidrio que da hacia el exterior de la vivienda va a ser siempre cara 1. La cara 2 va a ser el intrados de ese vidrio, es decir, de ese mismo vidrio, de esa misma luna, la cara que da a la cámara, como veis ahí a la izquierda, en la parte superior izquierda de la diapositiva. Cara 3, la apuesta del vidrio que tiene delante, y así sucesivamente hacia el interior de la vivienda, ¿vale? Uno de los pasos más importantes que podemos dar para mejorar el comportamiento térmico del vidrio es meter una capa de baja emisividad, lo que llaman también aislamientos térmicos reforzados. Esa capa de baja emisividad lo pondríamos en la cara, en el caso de arriba, en ese vidrio triple, cara 5, es decir, en la cara que da a la cámara del vidrio que está en contacto con el aire de la vivienda, ¿no? Si os fijáis en la parte de abajo, en el dibujo que he puesto abajo, lo que está haciendo esa capa de baja emisividad en condiciones de invierno, en el cual vamos a tener un aire interior en la vivienda húmedo y caliente, esa energía que contiene ese fluido, por conducción va a intentar cederle la energía al aire exterior, que va a ser frío y seco. Entonces, esa energía, esas ondas electromagnéticas, cuando choquen con la capa de baja emisividad, lo que va a hacer es un efecto rebote, como una pelota en un frontón. Entonces, vamos a mejorar mucho la eficiencia energética del propio vidrio. Si os fijáis en la tabla, tenemos el 416-4 bajo emisivo, que hemos conseguido bajar de la U-Glass de 2,7 a 1,4. Y hemos rebajado, no mucho, no es tan interesante la rebaja que hemos conseguido con el factor solar. Si queremos rebajar el factor solar, lo más interesante es recurrir a un tratamiento de capa que es el control solar, que se coloca evidentemente en el vidrio que da hacia el exterior de la vivienda por la cara que da también a la cámara. Y esto va a hacer un poco lo mismo, va a controlar, como bien dice el nombre, el influjo de la radiación solar. En este aspecto, si os fijáis en la tabla, tenemos el 416-4 bajo emisivo más control solar, la U-Glass la hemos mejorado muy poquito, de 1,4 la hemos rebajado a 1,3, pero sí que ha habido una mejora muy ostensible del factor G, del factor solar, lo hemos rebajado de un 62% a un 43%. ¿Qué pasos más allá todavía podemos dar para mejorar el comportamiento térmico de ese vidrio? Pues sustituir ese aire seco que hemos comentado de las cámaras por un gas noble. Los gases nobles son más densos que el aire, los gases nobles aíslan, podemos recurrir a gas argón, xenón, criptón. Solemos recurrir en la mayor parte de los casos al argón porque es uno de los más baratos y se rellena esa cámara con gas argón. Es recomendable recurrir a llenados como mínimo de un 80% para que sea efectivo. Y consideraremos esa cámara rellena completamente de gas argón si está al 90%. ¿Vale? De estos valores que os he comentado en la tabla podemos llegar ya a triples vidrios, muy comunes en la mayor parte de los casos, cuando estamos hablando ya de ventanas Passage House, a U-Glass hasta, por ejemplo, como os he puesto ahí el caso, de 0,6. Tendríamos una luna de 4 con control solar, 16, cámara 16 con gas argón, luna de 4 con capa de baja emisividad, cámara 16 con gas argón, luna de 4 con capa de baja emisividad
Y os digo, este triple vidrio, esta configuración de unidad de aislante, responde a una oblast de 0,6 vatios por metro cuadrado y grado Kelvin. Nos metemos ya en más materia Passive House y como estos son un poco los criterios que sigue el Passive House Institute a la hora de certificar un perfil o una ventana como componente, como material certificado, en este caso componente certificado. Como os fijáis, bueno, ya sabéis todos de sobra la zonificación climática que hace Passive House, la que nos atañe a nosotros en España sería el clima cálido templado en la mayor parte de los casos y en las zonas de costa mayormente el clima cálido. Entonces, en la tabla superior derecha que veis, lo que nos dice el código, el Passive House Institute es que para un clima cálido templado nos va a pedir un criterio, para criterio de higiene un índice FRSI, que lo vamos a ver un poquito más adelante, de 0,65, un valor de U-frame de 1 vatio, el valor instalado, es decir, la window, pero teniendo en cuenta la transmitancia, la conductividad térmica de la unión de montaje de 1,05 y un acristalamiento de referencia de 0,9, es decir, una oblast de 0,9. Esta oblast de 0,9 nos obliga ya a colocar triple vidrio, es decir, con un vidrio de una sola cámara es prácticamente imposible llegar a una oblast por debajo de la unidad. Passive House nos va, como os digo, a hacer dos requisitos primordialmente, generalmente. La ausencia de condensaciones superficiales, evitando el efecto de radiación fría, que cuando acerques la piel a la superficie, sobre todo del perfil intercalario, en el encuentro entre el marco y el vidrio, no dé sensación de frío. Y requisito de confort, reducir al máximo las pérdidas energéticas, como hemos hablado antes, que todo forma parte de esa envolvente de esa capa de aislamiento térmico de la Passive House. Hablábamos antes de la importancia a efectos de higiene, ese factor de temperatura FRSI. Como os pongo ahí, este factor FRSI describe la reducción de temperatura superficial interior en función de la calidad térmica del paramento, siendo independiente del clima constructivo y lo que nos va a permitir evaluar sobre todo es la aparición de condensaciones y el moho consecuente que puede llegar a aparecer por ese agua condensada. Si ese índice FRSI está cerquita de cero, equivale a pensar a que la temperatura superficial de ese elemento es muy parecida a la temperatura exterior. En este caso estaríamos hablando de un puente térmico y esta existencia de puente térmico lleva aparejada, dependiendo del caso, de un puente térmico, de condensaciones y aparejado a su vez aparición de moho. Si este factor FRSI es cercano a 1, significa que la temperatura superficial es parecida a la interior, que es lo que nos interesa buscar más en un estándar tan exigente y tan preciso en este sentido como es el estándar Passive House. Evidentemente, esto lleva aparejado el riesgo nulo de condensaciones y de aparición de moho. Como hemos visto en esa tabla, si el índice FRSI es superior a 0,65, nos puede dar en zona cálida, en clima cálido templado, como es el caso mayoritariamente del territorio nacional, pues se puede garantizar confort al lado de la ventana. Muy importante es el intercalario del vidrio, que es, como os digo, ese elemento lineal, perimetral, que encierra el fluido que va a estar en la cámara de la unidad de vidrio aislante. Os digo ahí, con una temperatura interior del aire a 20 grados y una humedad relativa de 50 pueden producirse problemas de moho si la temperatura cae por debajo de los 12,6 grados centígrados. Y ahí es un poco lo que os he dicho, se debe considerar un factor de temperatura de menos 0,7 en el borde de acristalamiento para que no aparezcan este tipo de condensaciones. Este puente térmico en el encuentro entre el marco y el vidrio se puede solucionar de dos cosas, principalmente, de dos formas principalmente. O bien enterrando más el vidrio en el perfil de hoja, lo que os he dicho ahí, una fijación más profunda del vidrio, esto tiene un inconveniente y es que supone
una mayor clara vista del conjunto de marco Yoja. Y otra posibilidad para resolver este puente térmico es la más usual y la que utilizamos en la mayor parte de los casos y la que nos interesa, que es coger un material adecuado, es decir, utilizar intercalarios de borde caliente, sustituir estos intercalarios de aluminio por intercalarios plásticos tipo OneMatch, que nos va a garantizar una conductividad térmica pues adecuada para evitar para conseguir que ese índice de FRSI que hemos hablado esté lo más cercano a la unidad, según hemos dicho. Hay que tener muy en cuenta, y lo define también así el Passivhaus House Institute, el criterio de confort térmico, que como digo ahí se consigue cuando la temperatura media de las superficies de toda de la habitación que estamos estudiando no supere los 4,2 grados, o sea que la temperatura más fría no esté por debajo de los 4,2 grados de la temperatura operativa de la habitación. Esa temperatura operativa va a ser la temperatura media de los paramentos que encierran esa habitación y esa temperatura operativa es la que vamos a llamar como sensación térmica. ¿Vale? De este criterio de confort vamos a derivan los valores máximos de U en climas frío-templados de 0,8 o 0, hemos hablado de 0,65 en cálido-templado o 0,85 en wind instalada, insisto, en frío-templado. Tema de la instalación en obra, importantísimo. Al final estamos hablando de configuraciones de carpinterías de altas prestaciones súper complejas, súper desarrolladas. El fabricante del vidrio se ha desgañitado la cabeza para pensar en vidrios para conseguir la U-Glass lo más baja posible. Los sistemistas hemos hecho lo propio también, conseguir la U-Frame más baja. Y de nada sirve conseguir estas ventanas de altas prestaciones y luego la vamos a colocar muy mal en la obra, ¿no? Es como la foto esa un poco de coña que he colocado, como comprarte un deportivo y colocarle ruedas de carro. El Passivhaus House Institute, lo primero que debemos de definir, y el Passivhaus House Institute en este sentido nos da una recomendación, y es colocar la ventana, como he dicho antes en anteriores diapositivas, colocar la ventana en la capa de aislamiento de la fachada de nuestra Passivhaus House. Como veis, se ve bastante mal en el dibujo, pero bueno, una instalación alineada con el aislamiento en el tercio central de nuestra fachada, como digo, en continuidad con la capa de aislamiento de la parte opaca de la fachada, nos va a optimizar el comportamiento térmico del conjunto de la ventana con la conductancia térmica de la junta de trabajo, de la junta de colocación. Ahí estaríamos hablando, en ese caso, por ejemplo, como veis, de 0,84 vatios metro cuadrado grado Kelvin de U-window instalada. Si esa ventana la colocamos hacia interiores, estamos generando un puente térmico de 1000 pares de narices, como estáis viendo ahí, porque aunque por mucho aislante que nos deje poner en el dintel o en el vierteaguas. Ya estáis viendo allí que lo que estamos haciendo en ese caso, cuando ponemos la ventana situada hacia interiores, como es muy típico aquí en España, esa window instalada está bajando de 0,84 a 1,22. Y si ponemos la ventana alineada a la cara exterior, sigue en la capa de aislamiento. Esto tiene una ventaja en zonas frías. ¿Por qué? Porque no vamos a tener sombreamiento de ningún elemento, ni de mochetas ni de dintel, pero sí que estamos perdiendo también un poco de transmitancia térmica global de la ventana colocada. Como veis, nos estamos yendo a esos 0,84 de colocarlo en el tercio central a 0,86. Como os he puesto también abajo, una instalación inadecuada puede llevarnos a valores muy superiores a lo que nos interesan, que son de 0,05 vatios por metro cuadrado y grado Kelvin. La filosofía a la hora de generar esa junta de colocación es muy sencilla. Lo que vamos a tener que conseguir es un triple sellado, 3 capas
con un aislamiento térmico y acústico duradero a lo largo del tiempo. Ese aislamiento térmico debe tener su comportamiento, su material adecuado y su comportamiento adecuado, como vamos a ver ahora más adelante, y luego vamos a tener que considerar una hermeticidad, es decir, una cinta, vamos a conseguirlo con diversos materiales, se puede conseguir con cintas de hermeticidad, que es lo primero que se hacía. En el interior vamos a tener que interponer una cinta de hermeticidad con la que vamos a conseguir una estanqueidad al aire y va a ser una barrera contra la difusión de vapor hacia el interior, y en la cinta de hermeticidad que coloquemos por fuera hacia la calle tenemos que conseguir una estanqueidad al aire y sobre todo al agua torrencial y abierta a la difusión del vapor. Esto es importantísimo. Aquí entra en juego la resistencia. Bueno, como veis en el dibujo de abajo, es importantísimo este aspecto entra en juego un factor muy importante que vamos a ver ahora, que es el factor SD, y sobre todo la resistencia al paso del vapor de agua, que es ese índice NU que veis abajo, lo que tenemos que conseguir en la barrera que tengamos al interior de la vivienda es que sea estanco el vapor. Ese índice NU, pues esa resistencia al vapor tiene que ser muy alta, nos interesa que sea muy alta, y en la cinta de hermeticidad que pongamos hacia la calle y hacia el exterior, esa resistencia al paso de vapor tiene que ser muy bajita. La resistencia al vapor el índice NU. Como os digo, este valor SD nos va a expresar lo que expresa es algo tan sencillo como que cuánto de permisivo es un material al paso del vapor. Como os digo, lo que nos interesa es que en la capa interior, en esa barrera interior, ponérselo muy complicado al vapor. Y si entra algo de vapor en esa junta, dispersarlo muy rápido, que salga muy rápido hacia la calle y que no se quede dentro. El valor SD nos interesa que dentro de la vivienda sea lo más bajito posible. Como veis, el valor SD es el valor NU por el grosor del elemento. Entonces, a menor SD el poro es más abierto, es decir, dentro de la vivienda nos interesa que tenga el valor SD muy bajito, para que tenga el poro muy abierto, y en el exterior de la vivienda nos interesa que ese valor SD sea muy alto para que el poro sea lo más estrecho posible, lo más bajito posible. Con esa esa diferencia de apertura de poros, lo que estamos consiguiendo es el llamado efecto embudo en esa junta de montaje, como veis en ese montaje que os he hecho en esa foto. ¿Vale? El poliuretano, por ejemplo, tiene un valor de SD de 20, es decir, esa apertura de poros es muy bajita. Entonces, nos interesa que esté hacia afuera, es decir, hacia adentro. Entonces, nunca vamos a poder dejar una espuma de poliuretano hacia el exterior, porque tiene un valor de SD bajo. Ese elemento de aislante térmico de la junta que vamos a meter entre esas dos membranas tiene que ser espuma, es recomendable que sea espuma de poliuretano elástica, especialmente elástica, ¿vale? No una espuma rígida. Se aplican, como digo, ahí en la capa intermedia, pues tienen que estar protegidas de la entrada de vapor de agua, infiltraciones de aire y la insolación solar. Ese aislamiento térmico al ser poliuretano, estamos eso, 0,034, 0,035 vatios por metro lineal y grado Kelvin. Es muy importante que esas espumas no tengan post-expansión para que los materiales no sufran el marco y el premarco, y como digo, tiene que ser flexible para que en los movimientos de dilatación naturales en ese sistema constructivo pues absorba esas dilataciones. Las láminas de estanquidad, tanto del interior como del exterior, como os digo, vienen determinada, como os digo, del tipo de acabado, asegurando siempre que las medidas
de 20 milímetros sobre la carpintería, 20 milímetros sobre la junta y 30 milímetros sobre el premarco. Este conjunto de membrana, aislante térmico y membrana puede llegar a ser reemplazado por bandas precomprimidas multifunción, por eso se llaman multifunción. Cuando las elijáis en un fabricante, en este sentido, os lo va a nombrar, por ejemplo, como veis, con una cifra separada por una barra y con dos cifras separadas con un guión. Que esta manera, por ejemplo, en esa nomenclatura que he puesto ahí de 54/2-10. El 54 que va a marcar, eso son el ancho de la cinta precomprimida. Y ese ancho de cinta precomprimida es función del perfil que vosotros hayáis prescrito de la ventana seleccionada. Luego, las cifras que están separadas de guión, el primero que vamos a encontrar es el espesor comprimido de esa cinta. Y el segundo, que es como nos lo vamos a encontrar cuando compremos el rollo de la cinta precomprimida, y el segundo número no es el ancho total de expansión que puede llegar a conseguir esta cinta en cuestión, sino el espesor funcional. Es decir, cuando esa cinta expanda dentro de la junta, una vez la habéis colocado dentro de ese sistema constructivo, dentro de la junta de colocación, es el espesor mediante el cual se garantizan las condiciones técnicas que el fabricante nos da en la ficha técnica de esa cinta precomprimida. Especificamos también que especifica el Passage House Institute y la nueva norma que ha salido también de montaje, que se establecen 3 categorías de estas cintas precomprimidas. La primera, la BG1, que se estanca el agua torrencial hasta los 600 pascales de presión. Luego tendríamos otra que es la BG2, que se estanca el agua torrencial hasta los 300 pascales, y la BGR, que se estanca al aire. Evidentemente, esto es un material también aislante que tiene una transmisión térmica de 0,048 vatios por metro lineal y grado Kelvin. Como os pongo abajo y os he dicho antes, esto puede llegar a sustituir ese conjunto de membrana aislante-membrana o no. O se puede utilizar en combinación con una espuma de poliuretano. Pero es importante salvaguardar la posición que nos indique el fabricante, la posición de la membrana, la colocación de la membrana dentro del marco, por lo que hemos dicho del embudo de humedades, el factor SD, ¿vale? Es decir, un SD, un poro abierto, valor SD pequeño en la parte interior de la vivienda, y un poro pequeño, valor SD alto en el exterior de la vivienda, para que si hay paso de humedad de agua, esa humedad, ese vapor de agua, salga directamente hacia afuera, como si fuera un spray. Estas membranas que hemos hablado antes se pueden sustituir por membranas líquidas. Esto es un desarrollo tecnológico que ha surgido este tipo de materiales y es una excelente alternativa, como digo ahí, es lo que estáis viendo ahí en la foto. Esto sería la parte interior de la vivienda y esta sería la membrana líquida que está conectada con la capa de hermeticidad de nuestra Passive House. Como digo, es una excelente alternativa a las membranas que hemos visto con anterioridad por la resolución de las esquinas, sobre todo, ¿vale? Es decir, esas membranas que habéis visto al principio, hay que darles un cierto solape, hay que hacer un juego en las esquinas para conseguir una estanquidad apropiada. Sin embargo, estas membranas líquidas que vienen para dar con máquinas tipo airless o dar con brocha o con pistola con un salchichón y son un poquito más densitas, tipo silicona, pero todavía un poco más maleable, pues podemos resolver muy bien las esquinas esas porque se unta y enseguida se resuelven todos los poros y todas las grietas que podamos llegar a encontrar en esos encuentros, ¿vale? Así que nada más, espero que haya sido de vuestro interés este webinar y doy paso a Rosalía por si tenéis también algún tipo de cuestiones.
Muy bien, muchas gracias. La verdad que la metáfora esa del coche con ruedas no la habíamos visto. Habíamos puesto otras metáforas parecidas, pero esa es muy buena también. Pues te he dejado un poquillo más de minutos porque Sí, no hemos recibido ninguna pregunta. No sé si mientras tanto quieren hacer los asistentes o encenderse los micros y directamente preguntarte. De todas formas, voy a aprovechar y antes de que os vayáis, os voy a dejar os voy a dejar por el chat los enlaces de los siguientes webinars, ¿vale? Y conferencia, etcétera, para que los tengáis. Y también recordaros lo de cambiar vuestro nombre si necesitáis reconocer estos títulos, estos créditos de formación continua de este webinar. Tenéis que cambiarlo en vuestro recuadro de, como he dicho antes, recuadro de la imagen de la cámara, en los tres puntitos, editar nombre y correo, ¿vale? Que me lo habéis preguntado algunos. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta para Daniel o lo ha dejado muy claro todo. Pues nada, Daniel, darte las gracias y nada más. gracias a todos vosotros, Juanjo, por vuestra atención y por vuestro interés. Nada, Mira, hay estupendo. una pregunta por el chat. Gracias. A Hay ver, una voy a abrir. pregunta. Tú lo ves, ¿no? Directamente. Me lo estoy abriendo. Los cristales de las ventanas es mejor estancarlos con silicona para mejorar la hermeticidad o vale con solo poner la punta. No entiendo bien. Los cristales de ventanas es mejor estancarlos con silicona para mejorar la hermeticidad o vale solo poner la junta. Hombre, entiendo que harás alusión, voy a poner la diapositiva, Sí. si soy capaz. Te voy a hacer presentador de nuevo. Sí, ya está, ¿no? Sí, ventana. No, todavía no lo vemos. Ahora, ¿no? Ahora, Vale. ahora. Me imagino que harás alusión a lo que hemos visto en esta diapositiva. Eh, Me imagino que estaréis hablando de esto. Hombre, yo no sustituiría, nosotros hemos utilizado esta espuma de poliestireno reticulado, más pensando en esta anqueidad que también, ten en cuenta también que esta anqueidad también tiene las gomas o estas gomas de PDM que sellan el perfil de hoja contra la unidad de vidrio aislante, pensando más en no romper esa barrera térmica que hemos hablado, según la regla del lápiz, ¿no? Es decir, ser capaz de dibujar esa línea de aislamiento sin levantar el lápiz del papel. Yo no sustituiría, francamente, ese elemento aislante por silicona solo. Hombre, porque lo que la silicona, yo creo que no sé qué transmisión tendrá, la verdad, pero no creo que consigamos un aislamiento tan bueno como con la espuma de poliestireno 0,034. De todas formas, si luego sellan esto que los hay, hay ciertas siliconas también que se utilizan, y a un cliente nuestro también lo ha utilizado, que se echan aquí en el galce del perfil y, bueno, funcionan también francamente bien. O sea que se puede complementar. No sé si he respondido bien. Preguntan también si tenemos alguna documentación de lo que hemos visto que nos podamos descargar. Me imagino, Rosalía, que repartiréis esta presentación o, bueno, nosotros no tenemos tampoco ningún problema en aportarosla. Eso tengo que consultarlo, pero creo que normalmente lo que estamos haciendo es compartir el webinar a los Ah, vale, asistentes y así la pueden visualizar de nuevo. vale. No Sí. obstante, si queréis, necesitáis información de nuestros sistemas por nuestra parte, estamos a vuestra disposición en el email, dirección de email arquitectura@grupoyuso.es. Podemos mandar fichas técnicas o unas explicaciones al respecto. Vale. Muy bien.
Muy bien, pues eso, lo dicho, si tenéis alguna Y otra, pregunta más. Ah, mira, hay a otra, ver, sí. podría indicar si en el caso de necesitar un vidrio de seguridad es aconsejable un vidrio 3+3 en el exterior en reemplazo del 4 milímetros. Claro, si por ejemplo, además para el cumplimiento de código técnico en el SUA 1 te obliga a que todos esos vidrios que estén por debajo de 0,90 del suelo tienen que ser vidrios de seguridad por seguridad del propio usuario, es decir, para que si para que no haya atrapamiento de piel. Es decir, si tú con la mano, con cualquier parte del cuerpo, le metes, imagínate, un rodillazo al vidrio en verano, pues para que la rodilla no se te quede incrustada en el cristal, es decir, haya una rotura, pero no haya, como os digo, atrapamiento de piel. Entonces, hombre, depende del caso, pero, o sea, lo que sí que estamos obligados por cumplimiento del SUA 1 del código técnico es que esos vidrios, como digo, por debajo del 0,9 tenga un vidrio laminar. Luego ya prescripciones de vidrio laminar de 4+4 tal, ya depende ya de prescripciones que queramos dar a nivel acústico o a nivel de fracción, para cumplimiento, para dar una prescripción a esa ventana a nivel de fracción, para que a la hora de que el ladrón intente entrar a través de esa ventana tarde más. ¿Vale? Vale, os estoy dejando el código corregido, ¿vale? Perdonad que había una errata en la letra. Para el webinar es V220, ¿vale? Os lo dejo por el chat. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, veo que ya están poniendo gracias y tal. Pues muchísimas gracias, Daniel. Me Gracias a uno al vosotros, agradecimiento por a darnos todos este vosotros. webinar y nada, pues gracias también a los asistentes que nos han acompañado hoy y que tengáis buen fin de semana. Igualmente. Venga, gracias a Igualmente, todos. gracias. Adiós. Gracias, hasta luego.